La noticia. Entrevista. Comienza a circular un libro con el título de La comunicación presidencial en México 1988-2012. Los autores son varios autores. Está la doctora Yolanda Mellenberg y también el doctor Rubén Aguilar Valenzuela, escritor y presidente ejecutivo de Afán y Asociados SC. Le agradezco mucho al doctor Aguilar que esté con nosotros, al doctor Rubén Aguilar, esta mañana para hablar sobre este libro, La comunicación presidencial en México 1988-2012. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día y buen día a todas las personas que nos escuchan ahora. Así es, doctor. Pues importante, interesante este texto y que sale yo creo que en un momento preciso. Hablamos de la comunicación presidencial. ¿Qué es lo que contiene cuando hablamos de que ustedes abarcan desde el 88 hasta el 12? Bueno, sí, es un libro, Nora Patricia, que la doctora Yolanda Mellenberg y yo veníamos trabajando hace algunos meses atrás, ahora sale, y tiene tres grandes partes el texto. Unos primeros capítulos donde se define qué es la comunicación gubernamental, para qué sirve, cuál es su propósito, cómo se articula. Después una segunda parte donde con un mismo guión entrevistamos a uno de los coordinadores de comunicación social de los 4 sexenios que analizamos, para el caso del presidente Salinas a José Carreño, para el caso del presidente Zedillo a Marco Provencio, para el caso del presidente Fox a mí mismo y para el caso del presidente Calderón a Max Cortázar. Y es muy interesante pues ver las diferencias, semejanzas, etcétera, que hay entre cada uno de estos. Y la última parte precisamente analiza dónde hay coincidencias, dónde hay diferencias, qué hacían unos, qué hacían otros, cómo se relacionaba el coordinador de comunicación social con el presidente, con el resto del gabinete, cómo se decidía la política de comunicación, cuál era la concepción, y finalmente un capítulo que ve cómo funcionaba las 24 horas del día esta estructura y propone como un mecanismo ideal a partir de la experiencia de estos 24 años. O sea que esta es una revisión de 4 décadas, doctor. Es una revisión de 4 sexenios, ¿no? 24 años, el sexenio del presidente Salinas, del presidente Zedillo, del presidente Fox, del presidente Calderón, 2 del PAN, 2 del PRI y 2 del PAN, y en medio pues el fenómeno de la alternancia del poder después de que un partido con diversos nombres había permanecido en el poder por 80 años y pues la alternancia del 2000 y analizamos qué diferencias, qué semejanzas hay entre el antes y el después de lo que es y se conoce los politólogos como la alternancia. Y precisamente cómo es este antes y este después, o sea, ¿cuál sería, ya haciendo un comparativo, porque aquí hablamos de antes de la alternancia y en la alternancia, y ahí hay un movimiento importante dentro de la política mexicana porque entran ideas distintas y hay una nueva connotación y un nuevo reto. ¿Cuál es la diferencia? Así es. Yo diría nada más antes, Nora Patricia, que es interesante. Al final de cuentas, en cada sexenio, en el ámbito de lo que es la comunicación presidencial, está marcado por 2 realidades muy contundentes, que es pues el entorno, el propio entorno político, económico, social del país y el país en el mundo, que es determinante, y de otro lado, la concepción misma que el presidente en turno tiene de la comunicación. Eso por un lado. De otro lado, está también determinada por la tecnología, qué tecnologías están presentes en los medios y la posición que los medios tienen también en términos de la cobertura. Eso permea los 4 sexenios, pero en el cambio diríamos probablemente es nuestra posición. El presidente Salinas es el último presidente, el presidente en México que en realidad la presidencia misma y la Oficina de los Pinos tenía una enorme influencia sobre los medios, tenían una enorme capacidad de influir la cobertura que hacían los medios. Se debilita esa posición con el presidente Zedillo, viene
el gobierno del presidente Fox, donde en un proceso que había iniciado antes, pero se abre de manera extraordinaria con relación al pasado la libertad de expresión y de prensa en el país, y los medios la gozan esa posibilidad y la hacen valer. Son extraordinariamente críticos con el gobierno, se abre un nuevo espacio en ese sentido, y probablemente hoy vivimos en esa realidad. El país, en términos de la libertad de expresión y de prensa, jamás volverá a ser como lo fue antes, porque cambiaron las condiciones, porque la ciudadanía es distinta, mucho más informada, mucho más crítica, y porque el conjunto del país, la democracia en México, se ha ido abriendo espacio, fortaleciendo, ganando. Ahora, en este ganar hablamos de la política, pero ¿por qué revisar la comunicación específicamente de las presidencias? ¿Por qué ir hacia allá y la relación que tiene esta comunicación con la gobernanza, Rubén Aguilar? Exactamente, bueno, lo dices muy bien, Nora Patricia, porque hoy entendemos cada vez mejor que para hacer un buen gobierno se requiere de la gobernanza, y la gobernanza implica la interacción entre el gobierno, el mercado y la sociedad civil, que son los tres actores que integran el Estado. Y hoy, en la sociedad cada vez más mediática, la comunicación se convierte en un elemento central del ejercicio del gobierno. Hay algunos que trabajan el tema que no les parece, otros que sí. Yo en particular soy de los que piensa que la comunicación del gobierno es parte de las políticas públicas del propio gobierno, y una política pública que envuelve el conjunto de la acción del gobierno. Hoy no puedes gobernar sin comunicar, primero porque lo exige la propia ley, el ciudadano tiene derecho a ser informado y el gobierno tiene la obligación de informar, porque eso es un elemento central de la democracia, pero también porque el mensaje gubernamental está compitiendo con muchísimos otros agentes que antes no era así, y en ese sentido también valdría la afirmación debatida, pero yo soy de los que piensa que la doctora Meyenberg también, que es un trabajo conjunto, no es un trabajo mío, es un trabajo de la doctora Meyenberg y mío, es que comunicar es gobernar. Hoy no se puede gobernar sin comunicar, sin mantener informada a la ciudadanía de aquello que hace. Y es más, un gobierno que no informe, pues pasa desapercibido para la ciudadanía, tiene mala percepción y mala imagen que complica el hecho de la gobernanza. Ahora, ¿hemos evolucionado? Yo pienso que enormemente hemos evolucionado como país, ha evolucionado el gobierno, el que es cada vez más consciente de que realmente tiene que informar, ha evolucionado los medios, que cada vez son más críticos y son más capaces de plantear una posición por su propio posición. Hemos evolucionado porque la sociedad es más exigente. Hemos evolucionado porque la tecnología obliga a la autoridad a tener que comunicarse no solo con sus mecanismos tradicionales de un boletín de prensa, de la conferencia, de algún político, sino entrar a la discusión con la ciudadanía en condición de igualdad en las redes sociales. Y al final yo pienso que hemos evolucionado porque la democracia mexicana va siendo cada vez más amplia, va siendo cada vez más exigente de sí misma, y es un elemento, una conquista del conjunto de la sociedad, donde todos, gobierno, mercado y sociedad, ha participado de esta construcción. Y nos hemos acostumbrado poco a poco los ciudadanos a exigir esta información, además, ¿no? Yo pienso que sí, todavía nos falta mucho, pero sí, la ciudadanía exige, la ciudadanía a través de las redes ofrece su punto de vista, protesta, manifiesta su desacuerdo, critica, y también lo hacen los medios. Eso no probablemente yo con mis alumnos que tienen 22, 23 años en la Ibero, pues cuando no había nacido en el gobierno del presidente Salinas. Nacen todos en el gobierno del presidente Zedillo y tenían
8, 10, 11, 12 años cuando termine el gobierno del presidente Fox. Para ellos hay muchas cosas nuevas, pero no les toca vivir otros periodos donde pues había una relación muy particular entre el poder y los medios, donde había control del poder sobre los medios, y hemos hecho cambios sustantivos en esta dirección porque sin duda el país avanza y ha avanzado. Ahora, sí se convierte en algo central, como ya decía, sí se convierte en algo central cómo organiza un gobierno su comunicación en el marco de cuál es su estrategia y cómo valora esta posibilidad de relación, de rendir cuentas, de transparentar su acción y comunicarse a través de los medios con la sociedad. Eso es un elemento central de la democracia y es un elemento central de la gobernanza. Pues ahí está el texto, hay que leerlo. Yo agradezco mucho esta conversación, doctor Rubén Aguilar Valenzuela, también a la doctora Yolanda Meyen Berleizegui, y pues creo que es un texto importante, viene a llenar un vacío en cuanto al análisis de este tipo de tema en específico, que es la comunicación presidencial ya en México. Mucho de lo que hay escrito tiene que ver más con pues otros países, otras latitudes, doctor, y también necesitamos ver cómo hemos avanzado en esta temática sin importar el partido que nos gobierne, ¿no? Te agradezco mucho ese último comentario porque tienes toda la razón. O sea, no se había hecho un libro de estas características en el país, no se había hecho un libro que se metiera a analizar a fondo cada uno de los sexenios y luego los comparara. Y nada más terminar y agradecerte la entrevista y terminar con, es un texto escrito para todos, no es un texto para académicos, también para los académicos, pero para cualquier ciudadano, cualquier gente interesada en estos temas. Está escrito de una manera que se lee con facilidad. La doctora Meyenberg y yo buscamos eso. Y de otro lado, pues en las entrevistas con estas 4 que fueron coordinadores de comunicación, Pepe Carreño, Marco Provencio, Rubén Aguilar y Ignacio Cortázar, pues hay cosas interesantes, desconocidas, que te indican su relación con el presidente, con el gabinete, cuál fue su mayor dificultad, qué pasaba aquí, qué pasaba allá, y en ese sentido se hace también un libro, un texto muy interesante. Debe de serlo, doctor, nada más. Lo presentan esta semana en la Ciudad de México, sé que lo están presentando en diferentes partes de la República, me quedé con la idea de que lo presentan este fin en estos días. No, en la Ciudad de México todavía no. Va a estar en la feria de libro, pero todavía no tenemos un evento. En la Ciudad de México todavía no, bien. No. Pero en los estados sí se está presentando. Lo hemos estado presentando en los estados, sí, ya lo hemos presentado, pero hemos optado por presentaciones como esta que estamos haciendo ahora, Patricia, porque los medios es mucho más a la gente que las tradicionales presentaciones de libro donde llegan 50, 60 gentes. Hoy seguramente nos están escuchando miles de personas y en este sentido es una presentación para miles de personas. Hemos optado por las nuevas posibilidades que ofrecen los medios para hacer la presentación del libro. Pues enhorabuena, doctor, por el libro y estaremos atentos. Muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, Nora Patricia, y a todas las personas que nos han escuchado ahora. Gracias al doctor Rubén Aguilar Valenzuela y a la doctora Yolanda Meyen Berleizegui con este libro, La comunicación presidencial en México, de 1988 al 2012. Volvemos, son 7:57 de la mañana.